¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cuánto de lo que haces en la vida es realmente para ti? Quizás nunca te has atrevido a afrontar esa pregunta, porque en el fondo ya conoces la incómoda verdad, que durante demasiado tiempo has vivido para complacer a los demás. No porque seas débil, ni porque te falte identidad, sino simplemente porque en algún momento de tu pasado te convenciste de que ser quien los demás querían que fueras era el único camino hacia el amor, la aceptación o la seguridad. Así que, año tras año, aprendiste a sonreír cuando estabas agotado, a asentir cuando todo tu ser quería decir que no, y a fingir que estabas bien incluso cuando tu corazón estaba destrozado. Nos enseñaron a ser buenos, complacientes y confiables, pero nadie nos enseñó a ser nosotros mismos. Sin embargo, en algún lugar bajo todo el ruido y las expectativas, hay una voz silenciosa que espera pacientemente a que te detengas y escuches. Una voz que susurra, ¿y yo qué? Según Carl Jung, este es el comienzo de la individuación, el momento en que el alma empieza a desprenderse de los roles que aprendió a desempeñar, regresando lentamente a su centro, el lugar donde reside tu verdadera esencia y tu potencial sin explotar. En ese momento, el mundo a tu alrededor puede parecer que tiembla, se desmorona o se distorsiona hasta volverse irreconocible, pero en tu interior comienza a surgir un nuevo orden, el paso de vivir para ser aceptado a vivir, simplemente siendo quien eres. Este viaje te ayudará a comprender por qué te sientes agotado incluso cuando la vida parece bien, cómo liberarte de roles obsoletos, cómo afrontar los miedos que has evitado y cómo encontrar la paz al no tener que demostrar tu valía. Permanece atento a este mensaje hasta el final, porque dentro de unos minutos quizás te des cuenta de que la libertad nunca proviene de tenerlo todo, proviene de tener el valor de elegirte a ti mismo. Parte 1. Cuando el alma deja de actuar y empieza a ser ella misma. Probablemente hayas vivido una mañana así. Te despiertas, te miras al espejo, ajustas tu expresión para parecer bien y sales al mundo con la versión de ti mismo que los demás esperan. El trabajo sigue su curso, las reuniones continúan, sonríes, asientes, actúas, respondes, todo parece normal. Pero en tu interior hay un suspiro silencioso que nunca has liberado. La primera fractura del alma no comienza con el caos. Comienza en esos pequeños momentos de silencio, cuando te das cuenta de que estás viviendo, pero ya no vives tu vida. Todo fluye como debería, pero algo en tu interior se siente ausente, como un latido perdido. Es como si experimentaras la vida a través de un fino cristal. Lo ves todo, pero no puedes tocarlo. Jung dijo que todo ser humano necesita un yo social, una personalidad para funcionar. Pero cuando te quedas atrapado dentro de esa personalidad durante demasiado tiempo, empiezas a alejarte de tu esencia. El vacío, la monotonía, el cansancio incluso cuando tu vida parece estable, son señales de que te has alejado demasiado de tu verdad. Es entonces cuando tu verdadero ser empieza a llamar a tu puerta. Jung describió esto como el primer paso de la individuación, cuando tu energía se retira lentamente de la imagen que has estado manteniendo y regresa hacia el mundo interior que has ignorado. No es rebeldía, es el alma susurrando, vuelve a casa. Jung dijo, tus visiones se aclararán solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Lo más difícil de la vida no es vivir, sino atreverse a mirar en nuestro interior. Las máscaras nunca caen con estruendo, se desmoronan en los momentos de silencio. Una de mis seguidoras compartió una vez su historia. Durante años intentó ser la buena, siempre complaciente, siempre educada, siempre agradable. Los halagos le parecían amor, y el amor, seguridad. Vivía dentro de esa creencia como si fuera su oxígeno. Pero un día, en una reunión, su jefe la elogió como la empleada ideal. Todos aplaudieron. Debería haberse sentido orgullosa. En cambio, sintió un extraño vacío, como si la persona elogiada fuera un personaje que había estado interpretando durante años. Más tarde esa noche se miró al espejo y notó que sus ojos habían perdido su brillo anterior. La verdad la golpeó con dolor y alivio a la vez. Se había acostumbrado tanto a vivir según las expectativas de los demás que ya no sabía quién era realmente. Sus lágrimas no cayeron en el trabajo, surgieron en la oscuridad, a solas, cuando la máscara finalmente se aflojó y su alma pudo respirar libremente. Ese es el momento en que la energía psíquica cambia, cuando la ilusión se derrumba y el verdadero ser comienza a emerger. Elegirse a uno mismo no es rebeldía,
es simplemente negarse a abandonar la propia alma. Cuando la personalidad se vuelve demasiado inflada, demasiado exigente o demasiado desconectada del ser interior, Jung explica que esa energía se drena de la autenticidad. Por eso te sientes cansado incluso cuando te va bien. El agotamiento no proviene del esfuerzo, sino de mantener una identidad que ya no encaja. Es como llevar una camisa hecha a medida para que la mire otra persona, pero que te asfixia por dentro. Olvidas lo que era la libertad antes de esforzarte tanto por tener razón. Antes de continuar, detente un momento y pregúntate, ¿cuánto de mi vida está moldeada por los deseos de los demás? Anota 3 cosas que harías diferentes si nadie te viera. Según Jung, esas pequeñas verdades son el punto de partida de la autorregulación, donde tu energía dispersa comienza a reagruparse. El mayor peligro no es ser incomprendido por el mundo, es ser incomprendido por ti mismo. Pero no temas el desmoronamiento. Regresar a ti mismo es un proceso sutil. Comienza en el momento en que decides escuchar. Parte 2. La verdadera relajación comienza cuando dejas de luchar contra ti mismo. Cuando empieces a escuchar tu voz interior, notarás algo sorprendente. No estás cansado por hacer demasiado. Estás cansado por la forma en que haces todo. Externamente, te estás esforzando. Por dentro, estás atrapado en el miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente. Cada acción está ensombrecida por una presión interna, una voz que constantemente te dice que te esfuerces, que mejores, que te apresures, que logres. Crees que descansar significa parar, pero incluso en silencio, tu mente se acelera, planeando, preocupándose, corrigiendo, controlando minuciosamente tu propia existencia. El cuerpo se detiene, pero la mente nunca deja de luchar contra sí misma. Esta resistencia interna es donde nace el verdadero agotamiento. Jung explicó que cuando la persona se calma y el ego suelta su férreo control, la energía psíquica vuelve a fluir. A esto lo llamó compensación psíquica, el equilibrio natural entre lo consciente y lo inconsciente. Cuando esto sucede, la vida deja de sentirse como una batalla y comienza a sentirse como un fluir. La verdadera relajación no es inactividad, es la ausencia de oposición interna. Pruébala en los actos más sencillos. Caminar, escribir, tomar un sorbo de café. No te juzgues, no controles cada uno de tus movimientos. Deja que tu cuerpo y tu respiración hagan lo que hacen naturalmente. Cuando dejas de autocensurarte, una profunda armonía regresa por sí sola. Parte 3. La voz en tu cabeza no es tuya. Una vez que la lucha interna se calma, surge otra revelación. Las voces que oyes en tu mente, las reglas, las exigencias, los miedos a menudo no son tuyas. Son ecos, ecos de tus padres, ecos de tus maestros, ecos de la sociedad, ecos de todas las personas que alguna vez te dijeron cómo debías vivir. Estas voces internas, las que surgen en tu interior sin previo aviso alguna vez, cumplieron una función importante. Te ayudaron a sobrevivir. Te guiaron cuando eras demasiado joven para guiarte a ti mismo. Durante un tiempo, fueron tu brújula, moldeando tu comportamiento para que no perdieras el amor, la seguridad o el sentido de pertenencia. Pero con el paso de los años, estas voces se convirtieron en una vieja melodía que se repite sin cesar, dando vueltas interminablemente en tu mente mucho después de que su utilidad terminara. Pasamos gran parte de nuestra vida intentando complacer a un público invisible, uno que abandonó el teatro silenciosamente hace años. Y, sin embargo, seguimos actuando como si las butacas aún estuvieran llenas. Carl Jung describió este fenómeno como introyección. El momento en que absorbemos las creencias, normas y expectativas ajenas tan profundamente que se convierten en mandamientos internos. De niños, necesitábamos la aprobación con la misma desesperación que el aire, así que aprendimos a estar de acuerdo, a adaptarnos, a moldearnos para ser aceptados. La máscara la que creamos para ser simpáticos, adorables, confiables, se fue haciendo cada vez más densa y convincente. Con el tiempo, la máscara parecía más real que el yo libre y espontáneo que yacía oculto tras ella. Jung dijo una vez, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Cuando vives al son de la voz colectiva, no vives de verdad, sueñas el sueño de otro. Solo cuando finalmente te vuelves hacia tu interior, comienza el despertar. Piensa en tu mundo interior como una radio con demasiados canales sonando a la vez. Cada canal es una voz. Las expectativas de los padres, las normas sociales, las reglas culturales, los viejos maestros, los viejos miedos, todos intentan dictar cómo debes vivir. Al principio, intentas escucharlas todas, aterrado de que silenciar alguna te haga parecer irresponsable, decepcionante o equivocado. Pero cuanto más te esfuerzas por captar cada sonido, más se superponen, se enredan y se distorsionan. Pronto, el ruido se vuelve tan fuerte
que tu propia voz se desvanece casi en el silencio. Y entonces llega el momento valiente, el momento en que extiendes la mano y giras lentamente las perillas. Empiezas a bajar el volumen de cada voz heredada. Una a una, dejas que el ruido se disipe, hasta que solo queda una frecuencia, la tuya. Ese momento es el nacimiento de una vida auténtica. Liberarte del eco colectivo no significa rebelarse, no requiere ira ni rechazo, simplemente significa devolver lo que ya no te pertenece, soltar el peso que nunca debió ser tuyo. Cada vez que te detienes y preguntas, ¿de quién es esta voz?, creas una frontera entre la imagen pública y tu verdadero ser. Cada instante de claridad se convierte en un respiro, un paso suave que te acerca a quien eras antes de que el mundo te enseñara quién debías ser. Intentemos algo sencillo. Escribe 5 cosas que te han enseñado que definen una buena vida. Éxito, matrimonio, estabilidad, obediencia, complacencia, cualquier cosa. Luego, junto a cada una, anota quién te inculcó esa idea. ¿Fue un padre o una madre? ¿Una cultura? ¿Un maestro? ¿Un miedo? Quizás descubras que la mayoría de tus deberías y tengo que son preocupaciones heredadas, no verdades personales. No necesitas borrarlas, basta con verlas con claridad. La conciencia misma es el primer aliento de libertad. Lo verdaderamente aterrador no es tener demasiadas voces, sino olvidar cómo sonaba tu propia voz. Así que hoy, intenta vivir unos instantes sin actuar, sin intentar ser admirable, sin intentar tener razón, sin intentar ser comprendido. Elige un pequeño acto y hazlo de una manera que sientas inconfundiblemente tuya. Camina despacio, come como te guste, habla con tu tono de voz natural o guarda silencio sin disculparte por ello. En esa quietud puede surgir una voz familiar, cálida, sencilla, inconfundiblemente verdadera. Y a través de esa voz, te darás cuenta de que tu identidad nunca se perdió del todo. Simplemente había quedado sepultada bajo ecos. Y a medida que el ruido se desvanece, el alma por fin encuentra espacio para respirar. Parte 4. Cuando tu luz incomoda a los demás, la verdad tiene una cualidad singular. No daña a nadie, pero disuelve todo lo falso. Por eso, cuando empiezas a vivir con autenticidad, el mundo no te felicita. En cambio, tiembla en silencio. Un familiar que antes te elogiaba por tu obediencia de repente guarda silencio. Un amigo que dependía de tu previsibilidad ahora te mira con inquietud. No les caes mal. Simplemente no saben cómo afrontar esta versión tuya clara y sin complejos, una versión que nunca antes habían conocido. Según Jung, esto es proyección de la sombra. Cuando los deseos reprimidos o la valentía no expresada de alguien chocan con tu honestidad recién descubierta, su oscuridad interior comienza a aflorar. Cuando dices tu verdad, recuerdan todas las veces que se tragaron la suya. Cuando eliges un camino poco convencional, ven los sueños que abandonaron. Juzgar se vuelve más fácil que enfrentarse a uno mismo. Es más sencillo decir, has cambiado, que susurrar, ojalá tuviera tu valentía. Tu libertad se convierte en un espejo que refleja lo que otros han negado en su interior. Les incomoda no porque estés equivocada, sino porque rompes la cómoda rutina en la que han estado viviendo. Muchos te tacharán de egoísta, no porque lo seas, sino porque tu honestidad les obliga a darse cuenta de cuántas veces se han traicionado a sí mismos. Piensa en Jo March, de Mujercitas, cuando se niega a convertirse en una mujer callada y complaciente, y en cambio elige escribir, crear y vivir libremente, la gente no la aplaude. Su familia se preocupa, los demás la critican, incluso quienes la aman se sienten amenazados, pero Jo no se rebela contra nadie. Simplemente se libera de un rol que ya no puede respirar. Su valentía inquieta a los demás porque, a través de ella, ven la versión de sí mismos que alguna vez soñaron ser, la versión a la que renunciaron. En la vida moderna, esta reacción es más sutil. Se manifiesta como un comentario, una mirada extraña o un distanciamiento silencioso. Cuando dejas de ser la complaciente y empiezas a poner límites, quienes dependían de tu conformidad se sienten desorientados. Ya no sigues un guión que esperaban que siguieras. Y cuando rompes con tu rol, quienes aún están atrapados en el suyo se sienten descolocados. De repente, te conviertes en el problema, pero no estás equivocada. Simplemente estás en sintonía con la verdad. Lo más importante es mantener los pies en la tierra para no contagiarse de su incomodidad. No te justifiques, no defiendas tu verdad, no involucres a nadie en tu despertar. Cuando te juzguen, míralos en silencio. Detrás de sus palabras se esconde una frase silenciosa, ojalá pudiera ser como tú. Cuando comprendes esto, la ira se disuelve. La necesidad de demostrar algo desaparece. Te das cuenta de que simplemente no están listos todavía. Jung escribió,
Todo lo que nos irrita de los demás nos lleva a comprendernos mejor a nosotros mismos. Si escuchas con atención, te darás cuenta de que la resistencia de los demás no es un obstáculo, es un espejo, un reflejo de lo lejos que has llegado. Si aún duele que te malinterpreten, significa que una parte de ti todavía anhela aprobación. Pero cuando sientes paz, incluso al ser incomprendido, tu libertad interior se ha fortalecido lo suficiente como para sostenerse por sí misma. Entonces, tras estos cambios sinceros, aparece una soledad sutil, no pesada, sino pura, como la calma después de una fuerte lluvia. El suelo está húmedo, el aire es limpio, y te encuentras ante un nuevo comienzo. La autenticidad no es un destino final, es un umbral, un punto de inflexión donde sales de tu zona de confort y entras en el espacio puro de la verdad. Y en ese umbral, por fin comprendes, la libertad no es el final, es el comienzo, un comienzo que debes elegir una y otra vez, cada día, mientras innumerables voces del pasado intentan llamarte de vuelta. Parte 5. El despertar no es un evento único, es una práctica diaria. El despertar no llega una sola vez para quedarse para siempre. Debe renovarse, cuidarse, protegerse, como una pequeña llama que necesita reavivarse suavemente cada mañana. Puede que ya sepas quién eres, puede que hayas experimentado despertares profundos, grandes comprensiones, avances emocionales, pero en cuestión de días, atrapado en el torbellino de responsabilidades, las viejas voces regresan, silenciosamente, suavemente, susurrando los mismos mensajes. No seas diferente, no decepciones a nadie, no destaques, no gritan, tararean. Y si no estás atento, recaes en tu antigua personalidad con la misma facilidad con que alguien vuelve a caer en cadenas que olvidó haberse quitado. Jung dijo que la individuación nunca es lineal. Se mueve como la respiración, se expande y se contrae, hacia adelante y hacia atrás, se abre y se cierra, como olas que tocan la orilla, se retiran y luego regresan. Algunos días te sentirás lúcido, alerta, en sintonía. Otras mañanas te sentirás confundido, perdido, inseguro, añorando la vieja rutina. Pero eso no significa que estés retrocediendo, significa que eres humano y que sigues avanzando, más despacio tal vez, pero con mayor profundidad. Despertar se siente como aprender a flotar. Al principio, tu cuerpo se tensa por el miedo, tu mente entra en pánico, tus extremidades luchan contra el agua, pero una vez que dejas de resistirte, una vez que te rindes, el agua sube para sostenerte. El despertar funciona de la misma manera, no por la fuerza, sino a través de una suave conciencia. Un amigo me contó una vez su historia. Pasó años cuidando a su anciana madre, convencido de que era feliz. Un trabajo estable, rutinas tranquilas, una vida predecible. Pero cuando ella falleció, regresó a casa a un silencio tan denso que parecía que las paredes lloraban con él. Nada había cambiado, su silla, su taza de té, su presencia en cada objeto. Pero la ausencia reveló una verdad. Había pasado años viviendo para un papel, no para sí mismo. Jung decía que cuando un papel se derrumba, el alma por fin tiene espacio para elevarse. La muerte de un ser querido a menudo se convierte en la muerte de una vieja identidad. Esto obliga a una pregunta penetrante. Si ya no queda nadie a quien impresionar, ¿quién soy? Desde entonces, cada mañana se toca el pecho y pregunta, ¿para quién vivo hoy? Algunos días no tiene respuesta, y dice que esta honestidad es libertad. Esto es precisamente a lo que Jung se refería cuando decía que la conciencia debe nutrirse, no una vez, sino a diario. Así que prueba este sencillo ritual matutino. Pregúntate, ¿para quién elijo vivir hoy? Elige una acción auténtica, por pequeña que sea. Establece un límite que proteja tu energía, 3 minutos. Pero si se hacen a diario, transforman toda tu existencia. La verdadera libertad no nace de grandes avances. Crece a partir de pequeñas y constantes decisiones. Jung dijo, en todo caos hay un cosmos, en todo desorden, un orden secreto. Habrá días en que recaigas en viejos patrones. Es normal, no lo temas. Este camino no se mide por la perfección, sino por tu capacidad de regresar a tu centro, a tu verdad, a tu ser. El despertar no elimina la oscuridad, simplemente significa que ya no tienes miedo de atravesarla. A estas alturas, quizás te hayas dado cuenta de que este viaje no tiene un destino final. No termina con, me encontré a mí mismo. Continúa con, estoy siendo fiel a mí mismo ahora. Gracias por haber llegado hasta aquí, a través de las máscaras, los conflictos, los sueños y la claridad. Puede que no hayamos llegado al final, pero hemos recorrido la mitad del camino de regreso a nosotros mismos. Quedad conmigo, sigue caminando, y juntos mantendremos viva esta llama silenciosa, con historias, reflexiones junguianas y espacios de paz donde recordamos quiénes somos, porque la verdadera libertad no proviene de un solo despertar,
surge de la decisión de despertar cada mañana. Parte 6. Cuando el ego se disuelve en el todo, cuando finalmente regresas a ti mismo, algo sutil y silencioso comienza a transformarse en tu interior. El ego, que antes se erigía como un centro ruidoso de lucha, miedo, comparación y constante autoprotección, comienza a suavizarse lentamente. Ya no sientes la necesidad imperiosa de ser mejor que alguien, de tener más razón, ser más admirado o más amado. En cambio, anhelas algo más simple, simplemente estar presente en cada momento, por pequeño o silencioso que sea, y esa suave honestidad te conduce a una libertad más profunda. Una libertad donde comprendes que tu singularidad no te separa del mundo, te conecta con él en su forma más pura. Jung describió esto como la etapa en la que el ego se acerca al centro del ser, donde el alma comienza a percibir la unidad subyacente del unus mundus, el único mundo que subyace a todos los opuestos. Cuando vives desde el ego, ves el mundo dividido, yo y ellos, éxito y fracaso, ganar y perder, triunfar y ser olvidado. Pero cuando el ser toma las riendas, esos límites se difuminan. Sigues siendo tú mismo, pero ya no estás confinado a la estrecha forma a la que te aferrabas. Todo aquello que antes te hacía sentir la necesidad de demostrar algo se silencia por completo. Y desde esa quietud nace la verdadera conexión, no a través de la lógica, no a través de la actuación, sino a través de la armonía natural de tu alma. Una vez me senté junto al mar al amanecer. Las olas eran suaves, el viento frío y el cielo comenzaba a cambiar de color. Mientras observaba cómo el agua subía y bajaba, afloró una extraña verdad. No existe un límite real entre las olas. Una se eleva solo porque otra se disuelve. Una se desvanece para que aparezca la siguiente. Y sin embargo, todas están hechas de la misma agua. Los seres humanos no somos diferentes. Cuando vivimos a través del ego, nos vemos como olas separadas, temerosas de perder nuestra forma, temerosas de disolvernos. Pero cuando el ser despierta, recordamos que nunca estuvimos separados del océano. Simplemente olvidamos a dónde pertenecíamos. La soledad, otrora un temor, se convierte en la puerta de entrada a la conexión más profunda, no con los demás, sino con la existencia misma. Cuando ya no sientes la necesidad de defenderte, de moldearte, de explicarte ni de convencer a nadie, comienzas a relacionarte con los demás desde la más pura honestidad. A partir de ese momento, juegas por el simple placer de jugar, no para ganar nada. La ola no rompe para demostrar nada, rompe porque así es como vive. Jung escribió que el sí mismo no solo es el centro, sino también la circunferencia, que contiene tanto lo consciente como lo inconsciente en su seno. Regresar al sí mismo no significa destruir el ego, significa darle menos espacio para que el alma pueda respirar. Si quieres sentir este cambio, prueba una sencilla meditación de respiración. Inhala imaginándote, elevándote como una ola. Exhala sintiendo cómo te suavizas de nuevo en el océano. Deja que la respiración haga su trabajo. Poco a poco sentirás cómo se disuelven las barreras internas, entre tú y los demás, entre lo correcto y lo suficiente, entre el esfuerzo y la facilidad, y de repente todo se vuelve simple, silencioso, claro. Cuando abras los ojos, el mundo parecerá igual, pero algo dentro de ti será diferente. Ya no te aferrarás con tanta fuerza, ya no sentirás la vieja presión de demostrar tu valía. Es como soltar una carga que no sabías que llevabas, la carga de convertirte en alguien. Esta es la recompensa más silenciosa de un despertar interior. No se trata solo de convertirte en ti mismo. Recuerdas que nunca estuviste separado del todo. No necesitas buscar un lugar al que pertenecer. Ya perteneces, como una ola pertenece al océano, incluso al disolverse y regresar. Si estás aquí conmigo ahora, haz una pausa. Cierra los ojos unos segundos. Escucha tu exhalación. Siente cómo se sincroniza naturalmente con el ritmo que te rodea. Ese es el ritmo del océano, el mismo ritmo que tu alma siempre ha conocido. Esta puerta interior se abre solo para que puedas entrar en la siguiente fase. Un lugar donde tu luz y tu sombra conviven. Un lugar donde debes soltar lo viejo para que algo nuevo pueda nacer. Parte 7. La muerte necesaria antes del renacimiento. Cuando esa puerta interior se abre, aquella donde tu luz se encuentra con tu sombra, comienzas a comprender algo crucial. Vivir con autenticidad no se trata solo de quitarse las máscaras. Se trata de atreverse a cerrar los capítulos que te ayudaron a sobrevivir, pero que no te ayudarán a crecer. Es como salir de una casa cálida sabiendo que llueve afuera. Sabes que te mojarás, sabes que sentirás frío. Sin embargo, debes salir, porque la casa que una vez te protegió se ha vuelto demasiado pequeña para la vida que intentan hacer dentro de ti. Jung lo llamó la muerte necesaria antes del renacimiento. No la muerte del cuerpo, sino la muerte de las ilusiones.
el desvanecimiento de las viejas historias que una vez confundiste con tu propia identidad. Cuando ese falso ego se derrumba, el alma finalmente respira. Pero cruzar este umbral exige enfrentar el miedo al que los humanos se resisten más: perder su identidad familiar. Si alguna vez has sentido un vacío repentino, el trabajo sin sentido, las relaciones distantes, las viejas rutinas pesadas, eso no es un fracaso. Es la primera contracción antes de que un alma dé a luz algo nuevo. Incluso la historia de Jesús simboliza esto. La crucifixión no fue solo sufrimiento físico, representó el colapso del ego limitado para que pudiera surgir un nuevo ser divino y pleno. Desde una perspectiva junguiana, fue el momento en que lo humano se fusionó con lo divino, donde el ser resurgió de la muerte de lo viejo. Jung escribió que el proceso alquímico es la transformación del sufrimiento en conciencia. El dolor no es el enemigo, es el fuego que convierte el hierro en oro, transformando el sufrimiento en conciencia. Todo despertar requiere desprenderse de una vieja piel. Cada grieta en tu vida es un lugar por donde puede entrar nueva vida. Ser valiente no significa no sentir miedo, significa permitir que una parte de ti termine. Quizás sea un trabajo que te agota, quizás sea una relación a la que te aferras aunque prueba algo sencillo. Escribe 3 cosas que sabes que ya no son ciertas para ti: un rol, una conexión, un patrón. Luego, escribe una pequeña acción para despedirte. Podría ser una conversación que has evitado o un límite que has traspasado demasiadas veces. Cada pequeña acción se convierte en una puntada que remienda el alma con valentía. Si te encuentras en ese umbral entre quien eras y en quien te estás convirtiendo, no te apresures. El punto intermedio no es un error, es el espacio sagrado donde lo viejo se disuelve y lo nuevo se forma en silencio. La valentía no es caminar sin temblar, es caminar temblando. Y solo cuando atraviesas tu miedo te das cuenta de que nunca hubo un precipicio esperándote. Había una puerta. Si aún estás aquí, entonces una parte de ti está lista. Guarda este momento, no para recibir elogios, sino como un mensaje silencioso para ti mismo. He comenzado, porque la verdadera valentía no es vencer el miedo, es encontrarte con tu verdadero ser al otro lado. Parte 8. Abrazando la sombra para que tu luz se haga realidad. Has superado el miedo. Te has desprendido de viejas capas. Pero justo más allá de esa libertad, se abre una capa más profunda, revelando partes que antes evitabas: ira, celos, vulnerabilidad, deseos ocultos y heridas silenciosas. Estas no son señales de fracaso, son señales de que has llegado al verdadero comienzo del viaje. Jung llamó a esto integración de la sombra. Dijo: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La mayoría de la gente quiere ser buena de inmediato. Quieren sanar rápido, sentir paz rápidamente, amar sin miedo ni ira. Pero ese deseo en sí mismo es una trampa del ego. El ego también quiere ser bueno, en ser real. Cuando te apresuras hacia la luz, empujas tu oscuridad más profundamente y la sombra continúa llevando las riendas desde abajo. Recuerdo haber perdido la paciencia con ira durante una breve conversación con alguien a quien amaba. Sentí vergüenza. Alguien que estudia psicología no debería reaccionar así. Pero al reflexionar sobre ello, me di cuenta de que la ira no venía a destruir nada, venía a expresarse. Era una parte de mí que alguna vez había sido herida, ignorada, invisible. Solo cuando reconocí: sí, estoy enojada, la energía se suavizó. No necesitaba tener razón, solo necesitaba ser honesta. Tu sombra no pesa, simplemente necesita atención. Cada vez que la miras directamente, pierde su poder. Deja de controlar tus reacciones, tu actitud defensiva, tu envidia, tus miedos ocultos. Prueba el diario de los 3 espejos. Escribe el nombre de alguien a quien juzgues con dureza. Luego pregúntate: ¿qué parte de mí refleja esto? A menudo descubrirás que lo que te irrita externamente es algo descuidado internamente, algo que anhela reconocimiento, cuidado o aceptación. Cuando le brindas ese cuidado a través de la escritura, la reflexión o simplemente diciendo: te veo, la parte descuidada deja de resistirse. La ira se convierte en la fuerza para establecer límites. La tristeza se transforma en empatía. El deseo se convierte en vitalidad. Nada en ti es excesivo. Simplemente espera ser visto con la perspectiva adecuada. La plenitud, decía Jung, no es perfección. Es acoger todas tus partes. Luz y oscuridad, fuerza y suavidad, lo sagrado y lo imperfecto. Cuando la sombra tiene cabida en tu interior, no necesita exigir atención. Al ser vista a la luz de la conciencia, ya no te controla desde abajo. Este camino puede hacerte sentir menos pulido, pero te hace más auténtico. Y cuando tu luz ya no lucha contra la oscuridad, sino que la sostiene con suavidad, emerge una quietud interior,
un centro sereno, firme como un latido. Desde esa quietud, comienza la siguiente fase. No buscar la paz, sino vivir desde ella. Parte 9. Vivir desde el centro sereno, donde la paz no se puede arrebatar. Tras todas tus luchas internas, lo que realmente buscas no es una vida perfecta, sino un alma que permanece firme mientras la vida se mueve a su alrededor. Jung lo llamó vivir desde el ser, donde los fragmentos de tu ser finalmente comienzan a unirse. Esta paz no proviene de organizar tu vida, surge de saber que puedes mantenerte firme en medio de la incertidumbre. No te dejas llevar por las emociones ajenas, no buscas la aprobación de los demás, no te abandonas por el miedo. Imagina un lago después de la lluvia. La superficie se ondula, pero el fondo permanece inmóvil. El mundo sigue girando, pero ya no te confunde. La transformación no borra el miedo ni el dolor, siguen presentes, pero no te fusionas con ellos. El dolor se convierte en una respiración más profunda. La alegría se convierte en algo para apreciar, no en algo a lo que aferrarse. El equilibrio ya no es algo que persigues, te conviertes en el equilibrio. Desde este centro, la vida se simplifica. Dejas de perseguir metas para demostrar tu valía. Eliges un trabajo que te dé sentido. Dejas de forzar las relaciones y te conectas con los demás desde tu verdad. Incluso tu respiración cambia. Más ligera, más lenta, más cálida, a medida que tu cuerpo finalmente reconoce la seguridad. Para mantenerte en sintonía con este ritmo interno, no necesitas cambios drásticos. Solo 3 pilares. Yetna, límites. Dile no sincero cada día, no para rechazar el mundo, sino para honrar tu integridad. 2. Creatividad. Dedica 20 minutos a crear. Pinta, escribe, cocina, toca música, cultiva un jardín. Cuando creas, no estás actuando. Haya terminado hace mucho. Quizás sea un hábito que antes te protegía, pero que ahora te limita. Cada liberación es una pequeña muerte, y con cada una, nace una nueva parte de tu alma, más ligera, más libre, más auténtica. 3. Presencia corporal. Durante 5 minutos, inhala lentamente, exhala suavemente, siente tus pies en el suelo, tus manos en tu propio calor. Estas pequeñas prácticas se convierten en hilos dorados que te unen a tu ser. Practícalas el tiempo suficiente, y te darás cuenta de que la paz no es un destino, se convierte en tu forma de vivir. Una mañana, despertarás sin la pesada necesidad de convertirte en alguien. Simplemente serás tú mismo, sencillo, honesto, íntegro. Elegirte a ti mismo no es cerrarle la puerta a la vida, es abrirla a las personas adecuadas, al trabajo adecuado, al ritmo adecuado. Al final, aprendes que la paz no es a dónde llegas, sino cómo caminas. Y en cada paso silencioso, tu vida se despliega, lenta, real, plena. Conclusión. Reveló tu verdadero ser, lo suficientemente valiente, lo suficientemente sereno, lo suficientemente tranquilo para vivir con honestidad. Lo más valioso que llevas contigo ahora no es la perfección, sino la presencia, la capacidad de permanecer contigo mismo, incluso cuando la vida aún no ha terminado. De ahora en adelante, no necesitas buscar la luz, solo necesitas elegir la verdad, porque cada vez que eliges la verdad, la luz aparece por sí sola. Cada día, regresa a tu interior por un instante, una respiración profunda, un sincero no, un segundo de quietud contigo mismo. Repetidos con la suficiente frecuencia, estos pequeños momentos se convierten en el ritmo de la libertad. Gracias por caminar hasta el final, y si algo de esto te conmovió, compártelo con alguien que pueda necesitarlo, para que la luz que encontraste pueda llegar a otra alma que aún se sienta perdida.